hermanos, pueblo de Dios, eran hijos de Dios. Ahora, hermanos, ahora nosotros, por la fe en Jesucristo, por recibir a Jesucristo como Salvador personal, regenerados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. La adopción. Hermanos, escuche bien, hoy en día, judío y gentil que recibe a Cristo son hijos de Dios. Pero ¿sabes, hermanos, por qué hay gente que quiere aniquilar a Israel, como hay gente que quiere aniquilar a los cristianos? Es porque somos hijos de Dios. Y hermanos, y Satanás odia a los hijos de Dios. ¿Está conmigo, más querido? Pero sigamos adelante, hermanos. Lo que dice allí en Romanos 9, por favor, Romanos 9. Romanos 9. Dice Biblia en Romanos 9, en el versículo 4, otra vez, los que son israelitas, de los cuales son la adopción, y lo dice, la gloria. La gloria. ¿Sabes a lo que se refiere, hermanos? Fíjese bien. Está hablando, hermanos, de la gloria de Dios que se manifestó, hermanos, que al pueblo de Israel. Su gloria, la presencia de Dios en su pueblo. Y dice la Biblia allí, vaya conmigo al libro de Éxodo, por favor, Éxodo, capítulo 13, por favor, Éxodo 13. Dice la Biblia, hermanos, allí en el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Nota lo que dice Números, por favor, el capítulo 14, rápidamente, Números 14. La gloria, la presencia de Dios, hermanos, en el día de expiación, allí en Jerusalén, cuando el sacerdote expiaba por los pecados del pueblo y era aceptado el sacrificio, la gloria de Dios llenaba ese templo y Dios se manifestaba en su pueblo. Y dice la Biblia en Números capítulo 14, el versículo 14, fíjense lo que dice la Biblia, voy a leer desde el versículo 13. Pero Moisés respondió a Jehová, lo dirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Hermanos, Dios se manifestó en este pueblo, Dios escogió este pueblo, y bendito sea el Señor. En Cristo nosotros ahora tenemos la gloria de Dios en nosotros, mi hermano. Gloria a Dios, la presencia de Dios, y Dios habita en medio de su pueblo. Por eso, hermanos, los pueblos odian a Israel y odian a los cristianos, porque Dios ha escogido para manifestarse en nuestras vidas. Pero sigamos adelante, hermanos. Romanos 9, por favor, Romanos 9. No solamente la adopción, no solamente la gloria, pero dice la Biblia ahí, hermanos, en Romanos 9, en el versículo 4 dice la adopción, la gloria, hablando de Israel, y lo dice el pacto. El pacto. El pacto, hermanos, está hablando de la promesa que Dios hizo a Abraham. Ese pacto que hizo con su pueblo. Quiero que vea conmigo, ya leímos Génesis 12, no lo voy a leer ahorita, pero vaya conmigo Salmos capítulo 105. Salmos 105. Salmos 105. Dice la Biblia allí, hermanos, comenzando con el versículo 8. Por el pacto que Dios hizo con Israel, por eso los bendijo Dios. Dice Salmo 105, versículo 8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, fíjese bien, para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno,
diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Hermanos, es parte del pacto que Dios hizo con su pueblo de ser su Dios. Parte del pacto que hizo con su pueblo de usarlos para hacer de bendición a todas las naciones. Dijo Dios: yo les voy a dar esta tierra de Canaán. Y ustedes saben que ese es el mayor conflicto en el Medio Oriente. Los musulmanes árabes, después que Israel en el 48 entró y tomó ya, se hizo país, ellos han hecho Jerusalén, el segundo lugar más importante de su religión, después de Meca. Y hermanos, los árabes y los musulmanes dicen que Israel, esta tierra, no le pertenece a Israel, le pertenece a los palestinos, le pertenece a los árabes. Pero Dios le prometió a Abraham, le prometió a Isaac, le prometió a Jacob, Isaac, el hijo de promesa, que esta tierra iba a ser de Israel. Y Jerusalén iba a ser la capital donde un día Jesús mismo va a reinar, hermanos. Vamos a ver eso hasta el final. Entonces, hermanos, odian a Israel. Y hermanos, yo sé que hay mucha propaganda y algunos aquí están engañados y tú estás en contra de Israel. Pero sabes que si tú eres cristiano, tú debes llamar al pueblo de Dios. Debes llorar por la paz de Jerusalén, dice la Biblia. Sí, esa tierra le pertenece a su pueblo, parte del pacto que Dios hizo con ese pueblo. Por eso las naciones árabes, musulmanes, los odian y los quieren destruir. ¿Están conmigo, hermano querido? Pero dice Dios que ese pacto es hasta 1000 generaciones. Pero sigamos adelante, Romanos 9, por favor, Romanos 9. ¿Por qué? Dios bendijo a este pueblo. Dice Romanos 9, allí en el versículo 4, dice: la promulgación de la ley. Hermanos, ¿sabes qué? Dice Romanos 3.1, por favor, Romanos 3.1. Hermanos, Dios le confió a Israel, a los judíos, la palabra de Dios. Dice la Biblia allí, hermanos, en Romanos 3.1, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y allí en 2 de Pedro 1, cuando dice la Biblia que santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, esos santos hombres de Dios eran los profetas, y esos profetas eran judíos. Judíos. Hermanos queridos, Dios le confió a este pueblo su palabra. Y por eso, hermanos, se odia a Israel, porque ha sido instrumento de Dios. Y el diablo y los enemigos de Dios odian la palabra de Dios. No me quiero adelantar en lo que les voy a enseñar, pero sabes tú, hermano, el pueblo judío y todo lo que ha pasado en ese pueblo judío, y cómo Dios le ha regresado la tierra, y cómo Dios está cumpliendo su palabra, ese pueblo es una de las evidencias más contundentes que este libro es verdad. Por eso los enemigos de Dios odian a Israel, porque Dios les confió la palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? No solamente la promulgación de la ley, pero también dice ahí el culto. El culto. Y ahí, hermanos, está hablando, hermanos, y no tengo tiempo de verlo en detalle, pero está hablando, hermanos, de todas las leyes ceremoniales que guiaban al pueblo a adorar a Dios. Y todas estas leyes ceremoniales, el templo, el propiciatorio, el altar y todo, hermanos, todas esas leyes eran un tipo, una sombra de Jesucristo. Todo la vestimenta del sumo sacerdote y